las características de cómo podemos identificar o poder diferenciar algo que es maligno de algo que es benigno. Y vamos a ver clase. Muy bien. Perfecto. Entonces, básicamente lo que ocurre con la neoplasia es que va a tener una interacción directa sobre lo que sería el tejido. Una vez que empieza la célula displásica o rara, por así decirlo, a dividirse y a generar a partir de una línea germinal todo un conglomerado de células. Esta al inicio, pues no penetra la membrana basal, es decir, empiezan a aparecer las células displásicas, se van reproduciendo, pero todavía no pasan la membrana basal. Cuando no rompen la membrana basal, se dice que es un carcinoma in situ, pero una vez que esas células tumorales rompen la membrana basal, entonces ya podemos estar hablando de un tumor de tipo invasivo o infiltrante. Ojo, algunos tumores benignos pueden ser invasivos, pero en general la característica de ser invasivo, de romper la membrana basal y de hacer metástasis es más por el lado del cáncer, es decir, de la neoplasia maligna, que de la neoplasia benigna. Pero hay que tener en cuenta que así puede ocurrir en ocasiones. El crecimiento, ese cáncer cuando rompe la membrana basal, pues entonces empezamos a ver, sobre todo cuando hay este crecimiento acelerado, una aparición de infiltrados inflamatorios, cuando se la tumoración, y cuando no, pues ese infiltrado inflamatorio puede estar oculto porque no hay ruptura de la membrana basal, es decir, la membrana basal permanece intacta a pesar de ya tener ese crecimiento. Y aquí podemos empezar a ver algunas formas displásicas, ¿verdad? O atípicas de las células del epitelio, lo cual nos está hablando ya de un carcinoma in situ. La invasión, cuando es local, habitualmente que no se rompe la membrana basal y que está bien delimitado, pues se conoce como una neoplasia benigna. Habitualmente las cápsulas son características de las neoplasias benignas porque esta misma cápsula impide que el crecimiento tumoral pues invada todo el tejido, sino que se queda circunscrito. Y el tumor se identifica porque crea un plano, ¿verdad?, en el cual se puede palpar con facilidad, se puede desplazar inclusive esa cápsula si no está fijo a tejido y se puede extirpar fácilmente y habitualmente pues no hay siembras ahí. Entonces cuando nosotros tocamos o palpamos un tumor que está bien circunscrito, que se puede mover con facilidad y que parece que está bien encapsulado, pues podemos delimitar que es una neoplasia o una tumoración de origen benigno. El problema es cuando no está bien, no se puede mover porque está muy fijo. Esto nos habla de que ya rompió la membrana basal y está empezando a invadir. Aquí vemos un tumor encapsulado, un linfoma. El linfoma, pues por definición, es una neoplasia benigna, está bien limitado, no tiene invasión. Es una característica en la encapsulación de las neoplasias. Aquí vemos la cápsula de tejido de colágeno, está aislando a la tumoración del resto del tejido. Siempre va a haber excepciones a las reglas, porque, por ejemplo, los hemangiomas son neoplasias benignas, pero están compuestas por vasos sanguíneos que no van a estar encapsulados y que sí van a penetrar el tejido circunstante. ¿Qué hay que hacer con los hemangiomas? Porque seguramente les va a tocar ver niños con hemangiomas. Curiosamente son neoplasias benignas que tienden a involucionar, es decir, con el tiempo desaparecen. No hay que andarlas extirpando ni haciéndole ninguna cosa. Por ahí van a ver que algunos pediatras les recetan betabloqueador frente a los niños, que se ha visto que este betabloqueador genera que haya una involución de los vasos sanguíneos, claro, a dosis muy bajitas, son esas como fresas que les aparecen en los labios a los bebés, se ven como muy aparatosas, pero realmente no son malignas, son tumoraciones benignas que con el tiempo la mayor parte se quitan solas, tienden a involucionar. Entonces, aparte no se pueden resecar porque están bien penetrados los vasos sanguíneos circundante y sangran mucho. Entonces, en general, no se quitan. Así se deja al bebé con su fresota ahí en el labio.
se le da tratamiento médico y con el tiempo la mayor parte de estos bebés evolucionan las lesiones. Ahí también los hemangiomas tuberosos son fresas y se ven muy aparatosos, se puede llegar a ver así, pero no son malignos. Curiosamente, no están encapsulados. Y a pesar de que no están encapsulados, es decir, de que sí están invadiendo, son neoplasias que se consideran benignas. Entonces siempre hay una excepción a la regla y la excepción a la regla de un tumor benigno que no esté encapsulado sería el hemangioma, ¿okay? De los niños. Tenemos también ejemplos de quistes, que son tumores benignos, como los quistes que pueden llegar a ser hasta ese tamaño, como un embarazo. Los quistes de ovario, pues es el tejido ovárico que está bien encapsulado y que no invade. Cuando el tumor invade, generalmente lo que ocurre pues, inicialmente es que invade localmente. Pero lo primero que hace es invadir al tejido que está ahí cerca. Al invadir, pues ya el tumor pues está como cangrejo ahí bien diferenciado, invadiendo. A veces elaboran pseudocápsulas alrededor, pero no son cápsulas bien delimitadas, y van a invadir estructuras vecinas que decíamos, nos recuerdan, ¿verdad?, a un cangrejo, porque pues se invade así como una mano que se va expandiendo. Estas células tumorales son ricas en elastasas y colagenasas, porque tienen que romper, como los neutrófilos, las uniones, ¿verdad?, de lo que sería la matriz que está por debajo de la membrana basal, la matriz extracelular. Y la van rompiendo el tejido y van colando sus células invasoras. Además de la metástasis, la capacidad de invasión es la característica más importante para poder distinguir a un tumor benigno de un maligno, o un cáncer de un tumor benigno. Y habíamos dicho la excepción. Tenemos un cáncer de cervix, que es totalmente invasivo, invadiendo totalmente el tejido, ¿verdad? O uterino normal, y un cáncer. Habitualmente, cuando tienes tu epitelio normal, tienes tu membrana basal con colágeno tipo 4, que ya sabemos que es la membrana basal, bien estructurada, y de repente alguna célula por ahí se vuelve loca, una línea germinal, empieza a generar muchas células alteradas, y entonces, como no hay ruptura de la membrana basal, se genera lo que se conoce como un carcinoma in situ. ¿Okay? Esto, al encontrar células displásicas en lo que se ve el panicolado, sin ruptura de la membrana basal, pues se considera un carcinoma in situ. Si ese carcinoma rompe la membrana basal, inmediatamente es invasivo. Lo primero que hace, pues, es invadir al tejido, pero ojo, se va a llegar a encontrar un vaso eventualmente. Si invade un vaso, entonces ya tiene una diseminación hematógena. Los sarcomas, es decir, los tejidos, las neoplasias malignas que provienen del mesénquima, es decir, que no sean de la piel, sino que están más profundos, de cartílago, de músculo, de hueso, o de lo que sería grasa. Esos sarcomas generalmente tienen diseminación de tipo hematógena, porque están más cerca de los vasos sanguíneos. Los carcinomas son más característicos de las diferentes capas de la piel. Pues carcinoma de células escamosas, de células basales, todo lo que se ve en la piel, que se considera como carcinoma. Esos invaden más a través de vasos linfáticos, pero es una generalización. No siempre es así. Existen sarcomas que también invaden por tejido linfático y existen carcinomas que pueden invadir también por... Hay que recordar que un carcinoma que utilice la vía linfática, eventualmente el conducto torácico va a llegar a desembocar en la vena superior. Y de ahí un carcinoma se puede también ver con diseminación hematógena. El chiste es de que si ya hace la metástasis, pues bueno, esas se van a ir a quedar en los diferentes órganos dependiendo del tipo de cáncer. Aquí tenemos un carcinoma mamario y el principal lugar donde metastatiza pulmón, justamente. Entonces, el principal tipo de neoplasia a nivel del pulmón es la metástasis. Es decir, el pulmón es como un filtro, donde van y llegan muchos cánceres de muchos lados. Entonces, si alguien les pregunta, en el paso de visita, capazmente, ¿cuál es el principal cáncer de pulmón? Ustedes pues están tentados a decir el cáncer broncogénico o el adenocarcinoma pulmonar, ¿verdad? Bueno, esa persona pudiera haberles querido preguntar capciosamente y les va a decir que no. Les va a decir que el cáncer más común de pulmón es la metástasis.
Es la realidad. O sea, el cáncer más común de pulmón es la metástasis, pero el primario de cáncer sí es el tipo broncogénico. Muy bien. Eso es por el... Y luego hay el carcinoma invasivo infiltrante, que pues decíamos se va infiltrando en diferentes partes, tal vez el carcinoma mamario, como tiene esa infiltración, que al infiltrarse hace retracción de las fibras de colágeno y forma la piel característica de piel de naranja, y cómo se ve la piel cuando pueden llegar a ser así tan grandes. Afortunadamente todavía sigue siendo una de las principales causas de muerte en la actualidad, porque todavía hay mucho tabú en relación a las mujeres para hacerse su mastografía. Pues van a encontrarse cosas tan raras en la población. O sea, hay mujeres que no van y se checan porque su marido no quiere, como si el marido fuera dueño de ellas. Todavía como ese concepto de que el marido como que las compra, ¿no? Luego se ponen fulanita de tal de, como que pierden la individualidad, la mujer. Y bueno, esperemos que eso vaya desapareciendo, pero sí lo van a ver todavía en nuestro querido México religioso del dióxido de cloro, que muchas mujeres pues no se van a checar porque el Señor no quiere que se vayan a checar, aunque tenga ahí ya la bolita. Entonces, aguas con el carcinoma mamario. Y lo otro que hay que recordar es que el carcinoma mamario no es exclusivo de la mujer, ¿eh? O sea, también los hombres pueden tener cáncer de mama. Por ahí ustedes tienen un maestro, no voy a decir su nombre porque a lo mejor es su historia, que le dio cáncer de mama, hombre, ¿eh? Entonces, no, nosotros hombres, no pensemos que esto es una cosa, el cáncer de mama que le puede dar nomás a la mujer. También nos puede dar a nosotros. Y es importante, así como ellas hacen su explosión, nosotros también tocar, a ver si no tenemos por ahí alguna bolita también que nos pueda aparecer. Nos saquemos la lotería también. Eso. Aquí está un carcinoma de seno, ¿verdad? Es un corte seccional de lo que sería un carcinoma ductal de mama. Vean el tamaño y vean la forma que tiene, totalmente un poco delimitada. Es decir, no podemos delimitar bien dónde termina y dónde empieza el tumor, y así es como se vería en el microscopio, ¿verdad? Un cáncer ductal invasivo. No hay como una delimitación muy adecuada. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Pero vamos a ver un poco acerca de... La extensión de tumores a lugares distantes es de gran importancia en el cáncer. Aproximadamente un 90% de las muertes por cáncer implican a tumores que se han extendido a través del cuerpo. El movimiento de células de tumor a otras partes del cuerpo se le conoce como metástasis. La metástasis es un proceso complejo durante el cual las células cancerosas se desprenden del tumor original o primario y se mueven a través del cuerpo para formar tumores en nuevos lugares. Desde el punto de vista de una célula cancerosa, este es un proceso peligroso y frecuentemente infructuoso. Para empezar el proceso, células individuales deben desprenderse del tumor e invadir a los vasos sanguíneos cercanos. Las células gatean sobre la superficie de otras células, sobre la estructura fibrosa que las rodea, y entonces fuerzan a su entrada. Aquí se demuestra la invasión del abastecimiento sanguíneo. Una vez dentro del vaso sanguíneo, las células cancerosas pueden perecer por varias razones. Algunas células mueren simplemente porque no pueden sobrevivir flotando en el torrente sanguíneo. Otras pueden dañarse y morir cuando se meten a través de espacios apretados y cuando se chocan contra las paredes de los vasos sanguíneos. Otras células migratorias pueden ser reconocidas y destruidas por las células del sistema inmune. Dónde y cuándo las células migratorias paran es distinto en distintos tipos de cánceres. Una vez que las células de tumor ya no estén moviendo, pueden comenzar a formar un nuevo tumor, saliendo del vaso sanguíneo y comenzando a reproducirse en su nuevo lugar. Esto no siempre ocurre, y las células que han llegado hasta aquí todavía pueden morir o fracasar en su intento de dividirse. Si el nuevo medio ambiente es apropiado, las células recién llegadas comenzarán a crecer y un nuevo tumor se desarrollará. Muy bien.
Entonces, pareciera que no es tan fácil la metástasis. De hecho, nuestras células del sistema inmunológico, los natural killer, son las células principales encargadas de la eliminación de las células tumorales. Entonces, metástasis como tal es que el tumor se va a propagar a sitios que están alejados del tumor primario. Y el hecho de que esto ocurra, por definición, vuelve al tumor maligno. Es decir, un tumor benigno rara vez metastatiza y por lo tanto rara vez se convierte en maligno. Rara vez lo mismo. Siempre va a haber excepciones en la regla. Entre ellas los teratomas, que se consideran benignos, pueden hacer metástasis y los pólipos intestinales también. Entonces serían dos excepciones a la regla de las metástasis. ¿Cómo se propaga el cáncer? Vamos a ver las vías de propagación. Primero, la siembra directa de cavidades superficiales. Obviamente, si el tumor está ahí, lo primero que invade es lo que está cerca de él. No se va a ir a hacer una metástasis cuando tiene mucho campo abierto donde puede invadir. Entre más campo abierto tenga, más fácil invade. Las siembras anexas o cercanas realmente se diseminan por vía peritoneal, porque el peritoneal pues, es un espacio virtual abierto. Y todas esas células que se quedan en el espacio peritoneal empiezan a crecer y forman una masa grande, extensa, gelatinosa, que se llama soma peritoneal y que no es otra cosa que un cáncer diseminado en el peritoneo. Todas las estructuras que estén cubiertas por peritoneo pueden hacer siembras a nivel del peritoneo. Aquí tenemos un cáncer de colon, ¿verdad? Déjenme ver aquí. Un cáncer de colon, este es el cáncer de colon. Aquí ustedes pueden ver células totalmente displásicas de diferente tamaño, con núcleos muy raros, algunos hipnóticos. Entonces, evidentemente que estas células de este tejido no son como las de este tejido, que es una anaplasia muy grande, son células tumorales. Lo que están haciendo es invadir lo que sería el tejido adiposo, que es básicamente parte del peritoneo que está envolviendo a esta asa intestinal. Y aquí vemos el proceso de invasión ya de estas células hacia lo que es el tejido y forman esto, el mixoma, pseudomixoma peritoneal. Ahí lo podemos ver, es como una masa gelatinosa de células tumorales. Cuando ocurre esto, se encuentra esto a nivel del peritoneo, al cirujano no le queda otra cosa más que abrir y cerrar. Realmente ya no hay más que hacer. Esto evidentemente nos habla de que el proceso ya se puede recoger algo de este pseudomixoma peritoneal, sobre todo si está causando heridas o alteración a nivel del movimiento intestinal, pero es de muy mal pronóstico. Pseudomixoma peritoneal. Luego viene la siembra linfática, que ya habíamos dicho por definición, que se van a nivel de linfático son los carcinomas. Los carcinomas, acuérdense que son derivados de las diferentes capas de la piel. Los sarcomas pueden utilizar esta ruta, pero no es la más común. El sarcoma, ser una neoplasia maligna mesenquimatosa, tiene más relación con los vasos sanguíneos, siembra o diseminación es hematógena, pero el carcinoma en general va a tener una diseminación tipo linfática y agarra cualquier ganglio linfático que le quede cerca y entonces lo utiliza esta vía anatómica para poder invadir. No es muy buena idea porque todo el sistema linfático va y cae en ganglios. Al llegar a un ganglio, inmediatamente las células reconocen a la célula neoplásica y eso genera una inflamación, es decir, una proliferación rápida de clonas capaces de reconocer al cáncer. Ya lo veremos cuando veamos inmunología del cáncer el semestre que entra. Y cuando esto ocurre en los ganglios cercanos a donde está el tumor, se le conoce a ese ganglio como ganglio centinela. Lo mejor es que se puede medir, se puede detectar, y eso nos puede ayudar a saber hasta dónde se diseminó un cáncer. Las adenopatías, por ejemplo, próximas al tumor, pueden estar generándose una hiperplasia reactiva, y eso permite saber qué tanto hay que resecar, de acuerdo a la presencia o no del ganglio centinela, es decir, hasta donde se encuentren ganglios centinelas, pues son áreas que habría que resecar porque ahí son las clásicas. Más allá de ahí, no es necesario. Aquí tenemos un nódulo axilar con centros germinales, hiperreactores, es decir, una gran cantidad de células reaccionando ante las células malignas y por lo tanto crece mucho el ganglio. Nos habla de que llegó al ganglio una célula maligna que ha sido identificada. El ganglio centinela pues, es el primer ganglio que recibe el flujo linfático directamente del tumor. Y lo que se hace es marcar, ¿verdad?,
radiactivamente estas células tumorales para poder detectar dónde se encuentran. Se hace un corte por congelación del ganglio y eso orienta al cirujano qué tan extensa tiene que ser la resección que va a llevar a cabo. Vamos a ver lo que es entonces el ganglio centinela. If you have been diagnosed with breast cancer, your doctor may want to perform a sentinel lymph node biopsy. There are 3 reasons to check lymph nodes for any cancer, but for breast cancer, the reasons are to stage the patient appropriately so we can predict survival and outcome. The second reason then is to determine treatment based on that stage of a patient. And the third reason is to remove cancer cells and decrease the amount of tumor by actually physically removing the lymph nodes that may harbor tumor cells. Our body contains 2 separate systems for transporting fluids, the circulatory system and the lymphatic system. The more familiar circulatory system transports blood. The lymphatic system is composed of lymphatic vessels and lymph nodes, which are collections of grape-like structures. The lymphatic system transports lymph, a colorless fluid, and lymphocytes, specialized cells of the immune system. Like small streams merging to form a river, small lymph ducts merge into increasingly larger lymph vessels that ultimately empty into the bloodstream. The lymphatic system serves many purposes, including the filtration of foreign objects like bacteria, fluid transport, and the initiation of the immune response. The lymphatic system is also where cancer cells can drain, collect, and gain access to other parts of the body. Lymphatic fluid actually bathes the breast and then drains through lymphatic channels, much as rivers would drain into a larger body of water. So these channels then drain into one or two or 3 or 4 lymph nodes, and with certain dye injecting techniques, we're able to identify those important drainage lymph nodes. And the theory behind sentinel lymph node is if we check those first and they do not harbor any tumor, if there's no tumor in those lymph nodes, then we don't have to remove more lymph nodes in that particular patient. The technique of sentinel lymph node mapping involves injecting a dye, and one can either use 2 different types of dye, a radioactive dye called technetium sulfur colloid, and or a blue dye called isosulfane blue or methylene blue. Now, it's very appropriate to use 1 or 2 or both. It just depends on that particular surgeon's training and abilities to find a sentinel lymph node. In the blue dye technique, a small amount of blue dye is injected into the breast near the tumor. The dye spreads rapidly through the region. After 5 to 10 minutes, it will have traveled to the lymphatic vessels in the area. A blue-stained vessel is found and followed until the lymph nodes are reached. The blue-stained nodes closest to the tumor are the sentinel nodes. The sentinel nodes are then removed and examined for the presence of cancerous cells. In the radioactive colloid technique, a small amount of radioactive material is injected into the breast 4 to 6 hours before surgery. After sufficient time has elapsed, a surgeon uses a special handheld detector to identify the areas emitting high levels of radiation. These areas contain lymph nodes that have taken up larger amounts of the radioactive material. These nodes with high levels of radiation are called hot nodes. And sometimes that is done the day before or the day of surgery. So the patient would have to come in the day before perhaps and get that injection, which would be injected around the tumor or around the nipple areolar complex. The amount of radioactive dye that we use for this procedure is very minimal, and it's quite safe to be around other people and being around your children, traveling in your car, on the bus, and be next to people. It's very similar to the amount used in a bone scan.
In the operating room, after we identify the lymph nodes and remove them, some surgeons will send them right away to pathology to examine by a frozen section to see if there are tumor cells in those lymph nodes. Because if there are tumor cells in the lymph nodes, then again, some surgeons that same day will go ahead and perform a complete axillary lymph node dissection in order to determine whether there are other lymph nodes involved in that particular patient. The side effects of sentinel lymph node biopsy are usually limited to tenderness around the area of surgery that should subside with time. Other, more serious side effects that can occur include numbness, limited range of motion, infection, and lymphedema. These side effects are less common, but they may occur and can have lasting implications on your daily life. For more information on breast cancer, es importante lo del ganglio centinela porque ayuda al cirujano a no tener que hacer esas cirugías tan extensas que antes ocurrían, como resecciones totales, ¿verdad? De pues toda la cuadrantectomía que hacían, que era quitar prácticamente todo el seno más músculo de lo que sería la parte donde descansa el seno y el brazo, en fin. Eran cirugías muy extensas, muy deformantes y muy agresivas. Ahora con el ganglio centinela se puede detectar específicamente si realmente hay diseminación de ese tumor, ¿no? Y si es necesario hacer nada más una mitad de una cuadrantectomía o solamente erradicar una pequeña área. Muy importante, ganglio centinela. Y por último, la siembra hematógena. Evidentemente que el tumor, después de que invade y rompe la membrana basal, va a encontrar vasos sanguíneos eventualmente, y esos vasos sanguíneos pues pueden adherirse a lo que sería la pared del vaso. Va a encontrar esas células neoplásicas vasos sanguíneos en los cuales se puede adherir a la pared y luego penetrar en el torrente. Ya vimos que puede no ser tan fácil, es decir, puede esa célula tumoral batallar para encontrar el vaso y luego batallar para meterse al vaso. Luego dentro del vaso se puede morir si el torrente sanguíneo va a alta velocidad o algún natural killer la reconoce, la puede eliminar. Puede inclusive generar trombos, a veces activar la cascada de la coagulación, obstruir un vaso sanguíneo y salir del vaso sanguíneo y generar una metástasis. La diseminación hematógena es más característico de los tumores malignos de tipo mesenquimatoso. Entonces esto es más característico del sarcoma más que del carcinoma. Las arterias de paredes como estas pues son más difíciles de que penetre un tumor así, un tumor ahí. Es decir, las arterias no son tan fáciles de romper para que se meta un tumor. ¿Por dónde es por donde más comúnmente un tumor pudiera entrar en un vaso sanguíneo? Pues en una vena o en un vaso linfático, ya dijimos. Pero si tiene que ser en un vaso sanguíneo, pues es más bien en una vena. Y todo el drenaje venoso va a llegar primero, antes que nada, pues ya sea hígado o pulmón. O sea, antes de pasar al sistema arterial, el sistema venoso tiene dos grandes filtros, hígado y pulmón. Y entonces hay una gran cantidad de cánceres cuyos sitios de diseminación de metástasis inicial es el pulmón o el hígado. ¿Ok? Gran cantidad. Todos los que surgen inclusive cerca de la columna vertebral van a embolizar a través de un plexo que se llama paravertebral. Y las metástasis de carcinomas de tiroides y de próstata pueden llegar a utilizar este sistema de circulación paravertebral. Aquí vemos cáncer de hígado, que otra vez, igual que pulmón, el cáncer más común en hígado es la metástasis. Cuando ustedes vean lesiones, varias lesiones, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de diferentes tamaños, es muy raro que sea un primario. Los tumores primarios puedes encontrar 1 o 2, pero están del mismo tamaño. Pero si vemos de diferente tamaño, eso que siempre ocurre es metástasis. Siempre que en los exámenes les pongan radiografías o tomografías con múltiples lesiones de este tipo, la opción que busquen metástasis. Un primario así no se presenta. Y miren que fue pregunta de examen profesional para un compañero de ustedes. Le pasaron una tomografía donde en el cerebro se veían varias lesiones. Entonces le pusieron un cuadro clínico muy sugestivo. Le dijeron que era una persona del país, que empezó con convulsiones,
es una persona que se alimentaba. Miren que le dijeron todo. Le preguntaron que cuál sería su diagnóstico inicial. Entonces dijo que un cáncer cerebral. Entonces yo le dije, a ver, bueno, así el nombre, porque dije, piensa bien, son múltiples lesiones en diferentes tamaños. ¿Cómo va a ser un cáncer? Porque él dijo que un primario cerebral. Y dije, no es eso, pero vamos a suponer que fuera un cáncer de cerebro. Claro, de cerebro. ¿Cómo sería? ¿Primario o metástasis? No me acordaba de esta clase. Pero ustedes sí se van a acordar. Cuando vean múltiples lesiones en cualquier tejido de diferentes tamaños, una metástasis, ahí no hay un primario, ahí le llegó algo. Evidentemente lo que él le estaban preguntando era un proceso de neurocisticercosis, pero bueno, le costó trabajo llegar a él. Bueno, debió haber sido mucho más rápido su pensamiento. Bueno, aquí tenemos una vista microscópica, evidentemente, de un tumor de pulmón que es una metástasis, llegó de un primario, un adenocarcinoma de colon, y ese pues fue y hizo una metástasis. Y en pulmón, bueno, podemos también nosotros tener tumores que crecen en el pulmón. Habitualmente el adenocarcinoma es más de las regiones más externas de lo que es el pulmón. El broncogénico, pues de las regiones más centrales, evidentemente. Y bueno, aquí tenemos este adenocarcinoma pulmonar que empieza a crecer ahí, empieza a extender una invasión local, pero si se encuentra con la pleura puede invadir el espacio pleural, pero si se encuentra con un vaso linfático puede utilizar la vía linfática para extenderse, obviamente va a llegar a los ganglios linfáticos que están ahí en el mediastino, pero se utiliza los vasos sanguíneos, pueden llegar también a la circulación arterial o venosa. ¿Ustedes piensan que las metástasis tienen remedio? ¿Sí o no? Bueno, las metástasis se producen porque las células tumorales, desde donde se originan, viajan a través de los vasos linfáticos o de las venas o arterias y se depositan en órganos a distancia, bien los ganglios o bien otros órganos como puede ser hueso, pulmón o hígado. Cuando crecen esas células en esos órganos a distancia, a eso lo denominamos metástasis. Los cánceres con metástasis hoy en día se pueden curar. La única condición indispensable es que se puedan quitar todas las metástasis. Para eso es necesario un trabajo multidisciplinar en el que trabajemos juntos con los cirujanos y con los radioterapeutas y conseguimos en 1 cada 4 resecar las lesiones que han viajado a otros órganos y por lo tanto podemos hablar de curación. Sí. Sin ninguna duda. Los tratamientos paliativos pueden atenuar los síntomas de nuestros pacientes. Podemos dividir este tipo de tratamientos en aquellos cuyo objetivo es eliminar o disminuir los síntomas, como puede ser, por ejemplo, el dolor, y aquellos que están orientados a la disminución de la velocidad del tratamiento, del crecimiento del tumor. Ambos tratamientos se pueden considerar paliativos y ambos mejoran la calidad de vida del paciente y incluso pues, mejoran la supervivencia del paciente. Muy bien, entonces sí se pueden curar las metástasis en la actualidad, siempre y cuando pues se localicen y se puedan resecar o eliminar. ¿Cuáles serían entonces finalmente las diferencias entre una neoplasia benigna y una maligna? Pues acuérdense, la neoplasia benigna generalmente está bien diferenciada. ¿A qué se refiere esto? A que todas las células se parecen entre sí. No hay celulitas raras que no vengan al caso, totas, o con un núcleo de una relación de 6, o que de repente estén hipercrómicas, o el núcleo de una forma de T. Estas células no hay en los tumores, las neoplasias benignas. Todas las células están igualitas a las células del tejido donde crecen. En las malignas hay mucha anaplasia. Hemos dicho esto,
genera alteración de la estructura. Pero ustedes, sin ser patólogos, pueden decir más o menos con cierta certeza cuando una muestra histológica está bien diferenciada o no. ¿Okay? Otro es la velocidad de crecimiento. Habitualmente la neoplasia benigna no crece tan rápido y rara vez hace figuras mitóticas extrañas. En cambio, la maligna crece tan rápido. Realmente encontramos muchas formas mitóticas muy raras, de celulitas extrañas que no tienen ni pies ni cabeza. Habitualmente la neoplasia benigna está encapsulada. Una de las excepciones es el angioma, pero fuera de ello, todas las neoplasias benignas como el linfoma está bien encapsulado, bien marcado, y la maligna rara vez tiene cápsula. Cuando llega a tener una pseudocápsula, de todas maneras se rompe y se sale de ella, entonces por lo tanto invade. No está bien localizado, está totalmente diseminado, y es lo que le da el nombre a la neoplasia maligna de cáncer, esa invasión muy poco delimitada, que parece como un cangrejo que se va. Las metástasis siempre en las neoplasias benignas van a estar ausentes, otra vez dos excepciones, teratoma y lipomas del intestino. Fuera de ello, en general, las neoplasias benignas no hacen metástasis por definición, y las malignas, por definición, pues casi todas tienen la capacidad de volverse metastásicas. Características que vamos a encontrar ahí en el Robbins, y eso lo van a encontrar de la página 271 a la 274. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto o comentario.